Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, una vez más estamos con ustedes en esta entrega de Radio Amanecer en Estudio. Estamos compartiendo con ustedes la lección número 6. Llegamos a lo que es la fase final de este espacio. Estuvimos durante la semana estudiando el tema a través del Mar Rojo y el texto bíblico que sirvió de fundamento y a memorizar durante la semana, Éxodo 14, 13 y 14. Pero Moisés dijo al pueblo: no teman, manténganse tranquilos y verán la salvación que el Señor les dará hoy, porque esos egipcios que hoy ven, nunca más los verán. El Señor peleará por ustedes, estén tranquilos. Hacemos un llamado inmediato para que traiga su Biblia, su guía de estudio. Bajo la conducción de Dios estaremos compartiendo con ustedes este importantísimo repaso que realizamos al cierre de la lección. Aquí en cabina saludamos a nuestro buen hermano, al distinguido doctor Cristian Veras, quien está con nosotros estudiando estas lecciones. Pastor, muchas bendiciones del cielo, que el Señor le guarde siempre. Es una bendición en este día, apreciado amigo, Pastor Juan Francisco Scroggins, poder compartir con usted y con nuestros oyentes un estudio tan maravilloso como es el de esta semana de todo el libro de Éxodo. Qué bueno saber que Dios continúa al frente, guiando, dirigiendo a su pueblo, a pesar de la poca fe, del desprecio, del descuido, de la indiferencia del pueblo de Dios. El Señor continúa amando, guiando y dirigiendo a su pueblo. Qué bendición contar con un Dios tan bueno. Vamos a orar en este momento para agradecer las maravillas que el Señor ha hecho con nosotros. Bendito Padre Celestial, es un gran honor, es una bendición poder contar con la guianza y dirección de un Dios tan bueno como tú. Te alabamos y en este momento te pedimos que guíe el estudio de tu palabra para que podamos ser edificados con ella. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Vamos a nuestro repaso para el día de hoy. Es importante destacar, pastor y amigos oyentes, que esta semana estuvimos enfocados en ese gran tema de tanto interés a través del Mar Rojo. De igual manera, recordar que todo el Éxodo es el evento más extraordinario de la historia del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y aquel en el que intervino de manera sumamente espectacular nuestro Creador. Después de comer el cordero, pues ya habíamos analizado, los hijos de Israel estaban listos ya para salir de Egipto. El faraón dio finalmente su consentimiento. Muy angustiado, el gobernante egipcio ordenó a Moisés y a Aarón que fueran a adorar a su Dios. Todos estaban incluidos, hombres, mujeres, niños, rebaños, todos. Anteriormente, Moisés se había negado a partir y si no se permitía a los hijos de Israel hacerlo con familias completas, además de su ganado, Dios proveyó también para el futuro de su pueblo, pues no salieron de Egipto con las manos vacías y hacíamos un fuerte énfasis, pastor y amigos oyentes, sobre una adoración en familia. De manera que ya todo el pueblo listo para adorar a Dios, se dieron algunos eventos importantísimos que tienen que ver con el cruce del Mar Rojo. Y es aquí, pastor, entonces donde nosotros quisiéramos detenernos en el día de hoy en este repaso para ver de esas lecciones bien importantes que estamos analizando durante toda esta semana. Así es, pastor, muy importante que nosotros podamos visualizar en todo esto que en primer lugar el faraón no estaba arrepentido, él mostró un aparente arrepentimiento. Esto es usual en aquellas personas que de manera terca
pues permiten que su propio corazón los engañe. Cuando se rebelan contra Dios, cuando creen que ellos son superiores a todo mundo y que deciden que el Señor no gobierne sus vidas, entonces terminan endureciendo su corazón, y es lo que hizo el faraón. Este hombre nunca se arrepintió, tal vez nunca pensó en hacerlo, y es muy gratificante saber de que posiblemente cuando él dejó ir al pueblo, estaba planificando alguna otra estratagema dañina para el pueblo de Dios. Sin embargo, el Señor no le dio más chances. Dios es soberano, sabio, sabe todo lo que viene, Él conoce el futuro. Sabía que el faraón podría dañar al pueblo de Dios, y entonces ejecutó su obra con mano fuerte, con brazo poderoso, como dice el capítulo 13 de Éxodo. Y es aquí donde el pueblo de Israel sale y, como usted bien presentaba, celebra la Pascua. La Pascua era un acto de adoración, pero la adoración era en familia. La orden o la petición de Dios al faraón para que el pueblo fuese al desierto no eran los hombres, no eran los varones. El faraón astutamente, porque no era, en realidad este hombre no era tonto, era un hombre astuto, pero con una, si se puede decir, astucia, pero esta astucia era nociva para él y para su pueblo, porque quería que las mujeres y los niños se quedaran en Egipto. Él sabía bien que Moisés y los israelitas no marcharían más allá de eso sin las mujeres y los niños. Dios requiere que toda la familia adore, no eran solo los varones. Dios requiere que el hombre, como sacerdote de la familia, se reúna, y cuando éste descuida su deber como sacerdote del hogar, entonces debe haber una buena mujer, una buena dama en la casa que reúna y diga: vengan, vamos a adorar a Dios y reconocerle como nuestro benefactor. Uno diría que este gobernante egipcio tenía un alto poder de negociación. Lo vimos durante todo el desarrollo, cómo negociaba con los líderes, los representantes del Señor, y siempre básicamente se salía con la suya. En este caso, ya después de la muerte del primogénito, que fue la última plaga estudiada, entonces arranca una declaración bien interesante de ir, dice: vayan y adoren al Señor. Pastor, en esta semana pues estuvimos haciendo un fuerte énfasis de que esa declaración que se arranca del corazón, de la mente del faraón, no fue un acto de arrepentimiento, sino más bien de sentir que él, que era considerado como Dios humano, era derrotado por el Dios de Israel. Y estuve muy atento a los comentarios que usted hacía en esa ocasión cuando hablaba acerca de los múltiples dioses que tenía el pueblo de Egipto. Y entonces esa declaración del faraón, recordando esas declaraciones, lo que está diciendo, lo que se pensaba, que este pueblo que tenía un solo Dios, entonces iba a ser vencido por los muchos dioses que tenían, pero se dio cuenta que el Dios de Israel está por encima de esos dioses que tenía el pueblo egipcio, y es de ahí entonces donde viene la declaración: vayan y adoren al Señor. Es evidente, como usted acaba de señalar, no es un asunto de arrepentimiento sincero, donde él reconoce que Dios está por encima de, sino más bien está diciendo que hay todavía algunas oportunidades. Eso fue lo que usted quiso decirnos, que quizás en la psiquis, en la mente del faraón, todavía existía la probabilidad de que ese pueblo se mantuviera allí después del acto de adoración. Efectivamente, si había una fuente de riqueza para el pueblo egipcio, eran los hebreos. En la antigüedad, el pueblo que tenía, o la persona, o el dueño de campo, de finca, que tenía un esclavo o esclavos, era rico. Los egipcios habían amasado una riqueza muy cuantiosa, y eso se debía al trabajo de los esclavos hebreos. El faraón no quería dejar ir a Egipto. Yo lo escuché a usted comentando con el equipo de Diario Amanecer acerca del presidente de Estados Unidos, que reconoce
que los inmigrantes son los que hacen el trabajo y mantienen a Estados Unidos en la economía, porque esos blancos de Estados Unidos, personas educadas, no se van a subir a un edificio a pintar, no se van a ir al campo a trabajar. Yo me acuerdo que en una ocasión estuve visitando un lugar donde una viuda negra, varios de ellos mexicanos de hecho, fueron picados, mordidos por viudas negras. Estas son unas arañitas venenosas muy peligrosas. Los americanos oriundos no van a hacer ese trabajo. Ellos no van a ir a trabajar en los rieles, no van a trabajar en los edificios pintando. Repito, ¿quiénes van? Los inmigrantes. Esto mismo ocurría en Egipto. Los egipcios estaban echándose fresco, si me permiten utilizar el modismo, echándose fresco, cogiéndolo suave, los trabajos cómodos, y las ganancias era para ellos y el pueblo trabajando. ¿Cómo el faraón iba a querer dejar ir al pueblo? Así que él astutamente, sagazmente, planificó que fueran solo los varones y que se quedaran las mujeres y los niños, porque eso los ataría. Eso les permitiría a los varones que iban supuestamente a adorar, les permitiría regresar o los obligaría a regresar. Hay algunos detalles, y es que mientras estamos estudiando ese día sobre la salida del pueblo, cuando él dice vayan y adoren, el Señor dio una orden muy clara y precisa a los hijos de Israel: pidan lo que ustedes se ganaron como esclavos, bienes materiales que pertenecían básicamente a los hijos de Israel por la explotación que fueron sometidos de una manera justa. El Señor le dice: cuando ustedes salgan a adorar al Señor, no van a ir con las manos vacías, sino que pidan de los egipcios tal y tal cosa, porque ustedes se ganaron eso. De manera que aún en la salida, el Señor está hablando con tanta justicia con ese pueblo para decirle al pueblo de Israel: ustedes se ganaron estos elementos básicos de la oración, los ganados, los animales también, cosas materiales que más adelante después iban a utilizar en acto de adoración para el Señor. Y eso lo estamos viendo cuando estamos estudiando esa declaración, cuando decía vayan y adoren al Señor. Uno de los puntos, pastor, que estuvimos tratando fue la consagración del primogénito, y entonces dimos unos detalles muy importantes que tienen que ver con lo que es el primogénito, que no se mira al primogénito conforme a que es el primero, sino a la dedicación que estos tenían para el servicio de Dios. En el libro de Éxodo, ahora el capítulo 13, cuando dice dedicarás todo primogénito, versículo 12, esta palabra particularmente es apropiada en el caso de los primogénitos de los animales, que tenían que ser separados del resto del rebaño, de la manada, y dedicados al Señor, a fin de que no se perdieran entre los otros corderos, cabritos y terneros, como no debían ser sacrificados inmediatamente, como lo estipula el libro de Levítico, capítulo 22, versículo 27, donde dijo: el becerro o el cordero o la cabra, cuando naciere, 7 días estará mamando de su madre, mas desde el 8º día en adelante será acepto para ofrenda de sacrificio encendido a Jehová. Por eso era necesario mantenerlos separados hasta que se dispusiera de ellos como Dios ordenaba. Y es ahí donde viene en el versículo 13 y dice: todo primogénito de asno. Esta declaración está en Números 18:15 también, donde dice: todo lo que abre matriz de toda carne que ofrecerá a Jehová, así de hombres como de animales, será suyo, pero harás que se redime el primogénito del hombre. También harás redimir el primogénito del animal inmundo. Lo que comentaba pastor en esa ocasión es que ni el hombre ni el animal inmundo eran sacrificados, sino que eran redimidos. Eso indica, en el caso del ser humano, que ningún hombre puede morir por sus propias culpas o por sus pecados. De hecho, cuando muere es porque no hizo transferencia
Sin embargo, quien muere por el hombre es Cristo, y en el caso del animal, éste era comprado y dedicado a los servicios del santuario. Por eso es que nosotros, en el caso de los primogénitos, lo que podemos decir es que Cristo es el primogénito de Dios. Cristo es el que compra a todos los primogénitos. Él los representa, y por eso dice la declaración en Oseas capítulo 11, versículo 1, de Egipto llamé a mi hijo, a mi primogénito. Importantísimo ese tema. Aquí, pastor, podríamos hablar en ese tema de un principio, da la idea de salvación y de redención en la consagración de los primogénitos. Muy buena pregunta, pastor, porque los primogénitos de Israel debían ser dedicados al Señor no en la usanza pagana, que los mataban para sacrificio a los dioses. Todo lo contrario, cuando Dios redime, así el comentario, que es para salvar, no para dejar en la esclavitud ni en la muerte. Por eso se llama redimir. Sí. Redimir significa comprar, y no era comprado. Es un término que se usaba en el mercado común, y ya expliqué en una de las lecciones, una raza en el libro de Hechos, o más bien una estirpe que se llamaban los libertos, compraron su libertad y se dedicaron al evangelio, aceptaron el evangelio de Cristo. Había una sinagoga de los libertos en el libro de Hechos mencionada allí, y es precisamente esto. Dios, cada primogénito israelita, pudiera decirse como una representación de toda la humanidad, Dios dijo que ellos debían, los primogénitos de Israel, ser redimidos, comprados de vuelta del Señor mediante el pago de 5 siclos de plata, como se prescribe en Números capítulo 3, versículo 47, y número 18 y Números 18, 16. Todo esto pues se va reuniendo para nosotros hablar un poquito sobre el cruce del Mar Rojo. Allí estamos puntualizando, se dieron algunos detalles sobre las dimensiones, tanto de anchura, de lo largo del Mar Rojo, y llegamos a la conclusión que en una de las partes quizás donde menos kilómetros había fue que se produjo el cruce del Mar Rojo. Sin embargo, interesante, pastor, destacar que en esa lección estábamos hablando de 3 puntos importantes. En la salida hablamos de un pueblo que Dios le pide a Moisés que lo organice. Estamos hablando acerca de que en esa salida Moisés se aseguró bien de que los huesos de José salieran de allí, de Egipto, y estábamos hablando también sobre esa columna de nube y de fuego que estuvo guiando al pueblo de Israel para dar a entender que Dios durante el día y la noche estaría presente también en esa importantísima salida, ya en el preciso momento cuando se estaban preparando para el cruce del Mar Rojo. Esto, lo primero que quisiera comentar, apoyando su comentario, pastor, es que el Mar Rojo, mar de los carrizos, que era una raíz egipcia, un tipo de alga, se llamaba carrizos. Vamos a encontrar que era mar de las plantas, mar de los carrizos, el mar de los juncos o de los junquillos, mar de Egipto. Recibía un gran cúmulo de nombres. Sin embargo, la primera vez que es llamado Mar Rojo fue en la Septuaginta. La Septuaginta era la traducción de los 70. Algunos dicen que fue ordenada por el propio Alejandro el Grande y llevada a cabo por Ptolomeo Filadelfo II. Esta Septuaginta o versión de los 70 es la primera traducción que sufre la Biblia del hebreo al griego. Y entonces, porque había muchos judíos colonizados ya por el imperio romano que hablaban griego, porque sabemos que los romanos heredan a el imperio helenístico, ¿no? Que hablaba el idioma griego, y luego Roma habla el latín, así por el estilo. Lo que quiero presentar es que este mar, como usted decía, en alguna parte tenía aproximadamente 24 kilómetros de ancho, la parte más angosta,
pero tenía también 140 kilómetros de ancho, sin contar los 2.200 o 2.100 kilómetros que tenía de largo. Algunos piensan minimizar el milagro de Dios y decir, no, hombre, fue que Dios los llevó por la parte más estrecha. ¿No era mar? ¿Acaso no era mar? ¿Acaso 1 kilómetro de un canal lo puede cruzar cualquier persona? Tiene que ser alguien bien entrenado, ¿no? Pero muy bien entrenado en lo que es el buceo, la natación y todo eso. Pero 24 kilómetros en el mar, eso no es para ningún ser humano. De manera que el milagro está. Y ahí mismo se presenta, pastor y estimados amigos, la gracia misericordiosa y salvadora de Dios. Porque Dios no tenía que llevar al pueblo tortuosamente por 140 kilómetros de ancho para durar 3 días o 4, una semana de camino. El ejército del faraón los iba a alcanzar. Hemos de notar que dramáticamente en ese encuentro los ángeles descompusieron los carros de los egipcios, claro, para que no alcanzaran a los hebreos. Por eso Dios los condujo por esa vía y allí el Señor salvó a su pueblo. Independientemente de dónde se produce, en qué cruce se produce, lo cierto es que hay un milagro, porque todos los ejércitos de Faraón y el mismo Faraón perecieron allí. Es decir, que en lugar de estar buscando algún tipo de duda, pues vamos a reafirmar que todo lo que aconteció allí, dirigido por la mano de Dios, pues es para nuestra enseñanza. Y como bien puntualizamos, todo se hizo de manera correcta, ordenada, con el propósito de avanzar. Ya nos encontramos en esta semana donde estamos avanzando por fe el tema y veíamos 4 puntos importantes. O sea, cuando el pueblo está al frente del Mar Rojo, debían desarrollar la fe, y por eso veíamos uno de los ingredientes: no temas. Luego hicimos un fuerte énfasis en el avanzar tranquilo porque Dios está al control de todo. Eso nos llevó a entender la forma en que Dios iba a producir el milagro para agradecer la asistencia prometida, ver que todo lo que iba a acontecer allí estaba bajo la dirección del Altísimo. Y estamos estudiando ese día: el Señor peleará por ustedes, independientemente de que sea mucho o poco, o que el enemigo sea grande, no importa los diferentes escenarios, Dios había prometido al pueblo que estaría peleando por ellos. Una vez que ya Dios había librado al pueblo, pastor, lo que venía era la liberación final. Esa liberación del pueblo de Israel frente a los egipcios representa la liberación final de todos los enemigos del pueblo de Dios por un Dios poderoso, con un brazo extendido y fuerte que secó el mar, lo dividió en 2. Había una creencia egipcia de que en el mar estaba el Leviatán, el Rahab, que eran monstruos marinos y que tragaban a cualquier persona que se embarcaran, sobre todo para hacer daño al pueblo egipcio. Sin embargo, el faraón, que pensaba que el pueblo de Israel, al ir hacia el mar, estaba entrando en terreno prohibido, terreno peligroso, se demostró que Dios gobierna las aguas, Dios gobierna la tierra, Dios gobierna los cielos, Dios gobierna todo el universo. Y hoy que nosotros enfrentamos un mar rojo y estamos a punto de cruzarlo, nuestra advertencia para usted, mi apreciado amigo y hermano que nos escuchan, es de que Dios es el mismo que secó el mar rojo. El Dios que servimos es el mismo. Él no ha cambiado. Su poder es inmutable. No se ha quitado. Él es el Dios todopoderoso que volverá a secar simbólicamente ese mar rojo, que matará al Rahab, al Leviatán, para que su pueblo cruce por el mar como en tierra seca, y nos dará la liberación final. Ese día, pues, hacíamos el énfasis: no sabemos cuál es el mar rojo que estás cruzando. Lo cierto es que la historia se escribió para decirnos que Dios está al frente, independiente del mar rojo que tenga por delante. Ahí ya, después de cruzar el Mar Rojo, entonces hablamos acerca del cántico de Moisés y de María, y en la fase final ahí encontramos una declaración extraída
del Comentario Bíblico Adventista, tomo 1, de Andrews, tomo 1, página número 250, cuando, haciendo referencia a ese gran evento, dice: la certeza de este acto redentor de Dios en la historia nos asegura que nada debemos temer al futuro. La última estrofa se centra en los enemigos futuros que tendrían que ser enfrentados en la conquista de Canaán por causa del brazo poderoso de Dios. Enmudecen como piedra cuando enfrentamos ciertas imposibilidades, cuando nos sentimos acorralados y no sabemos a dónde acudir. Podemos encontrar seguridad en el Cántico de Moisés, porque conmemora un gran acontecimiento de la historia del pueblo de Dios. Yo creo que es muy interesante que se colocara ese párrafo al final de la lección para hablarnos acerca de ese canto victorioso que tendremos también los hijos de Dios cuando enfrentemos al gran faraón de Egipto en términos reales del pecado y luego podamos ser introducidos en la Canaán celestial. Una declaración interesantísima y con la que pudiéramos en este día terminar es el Apocalipsis capítulo 15. En el Apocalipsis capítulo 14 aparecen los 144,000 en el monte Sión que están de pie. El estar de pie significa que han vencido. Por eso dice que están con el Cordero en pie en el monte Sión y que estos son los 144,000. Es importante que nosotros recordemos que los 144,000 representan la iglesia militante, la iglesia sufriente. ¿Y por qué los 144,000 están con el Cordero en el monte Sión, donde ya Cristo ha vencido a todos los poderes enemigos y no hay nada que temer? Porque en el capítulo 13 aparecen ese mismo grupo en la gran tribulación. Juan los ve en la gran tribulación, luego los ve en el 14 de pie con el Cordero, pero en el 15 están cantando, entonando un cántico, y dice que es el cántico de Moisés. Necesariamente no eran las estrofas del cántico de Moisés, sino decíamos que el cántico que se canta en la Biblia, por lo general, por los redimidos, ocurre después de un hecho donde Dios da liberación a su pueblo. Número 1. Y número 2, este cántico es una experiencia personal que cada individuo, cada ser humano, de manera particular tiene o tendrá de liberación de parte de Dios y entona ese cántico. Así que, amigos, hermanos, nosotros esperamos en los días finales, cuando todo esto termine y cuando la redención final de Cristo venga, entonar el cántico de Moisés y del Cordero con los 144,000. Amén. El pastor Veras y este servidor queremos y anhelamos cantar junto a usted ese gran cántico, que todos los redimidos tendrán la oportunidad de hacerlo delante de nuestro Salvador y Creador. Vamos a orar. Que así sea. Padre, agradecemos tus bondades. Gracias por el estudio de tu santa y bendita palabra. Que las lecciones estudiadas y repasadas puedan siempre trazarnos el camino a seguir en esta tierra, y a pesar de las dificultades o quizás el mal rojo que tenemos por delante, avancemos por fe a sabiendas de que tú estás al frente. Amén. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.